Bienvenidas y bienvenidos a la cancha, esto es David Montero TV, donde el básquet nunca se tranca. ¿Qué pasa, familia del básquet? Hoy toca analizar la actualidad de la selección catalana de básquet. Repasaremos su último partido, la convocatoria oficial, la polémica que ha generado la lista y os enseñaré cuál sería mi convocatoria. Además, veremos dónde situaría Cataluña si pudiera competir oficialmente en el panorama europeo, así que vamos a ello. Después de casi un año desde su último partido, la selección catalana absoluta masculina volvía a las pistas. El escenario elegido fue el Nou Congost Manresa, que presentó un gran ambiente con más de 2.500 aficionados para recibir de nuevo a la selección. El rival era Gran Bretaña, una selección situada en el puesto 44 del ranking FIBA y que aprovechaba este encuentro como preparación para las ventanas clasificatorias del Mundial de 2027. Más allá del resultado, creo que lo más importante, ¿no?, era volver a ver a Cataluña compitiendo, que de hecho cada vez que esta selección juega se demuestra que hay ilusión, nivel y ganas de seguir viendo este proyecto crecer. Y la verdad es que Cataluña empezó de la mejor manera posible. Los llama con Sarnau, salieron muy concentrados, firmando un parcial inicial de 7-0 y marcando el ritmo del partido gracias a la dirección de Guillem Vives. La intensidad defensiva y el juego colectivo permitieron abrir las primeras diferencias. Durante la primera parte vimos la mejor versión del equipo. Cataluña llegó al descanso dominado por 39-32 gracias al gran trabajo defensivo y al acierto ofensivo de jugadores como Jaume Lobo, Pep Busquets y Gerard Fernández. Tras el descanso, el partido siguió muy igualado, pero poco a poco Gran Bretaña comenzó a imponer su superioridad física, especialmente en la pintura donde Gabriel Olaseni fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa catalana. Aún así, Cataluña nunca dejó de competir, con un Guillem Vives que apareció en los últimos minutos con 3 triples prácticamente consecutivos para mantener vivo al equipo, que llegó con opciones hasta la última posesión. Finalmente, el triple de Lluís Costa para forzar la prórroga no entró y Gran Bretaña terminó llevando la victoria por un ajustado 74-76. Una derrota, sí, pero con muy buenas sensaciones, en la que si hablamos de nombres propios, hay varios jugadores que merecen una mención especial. El máximo anotador fue Jaume Lobo con 14 puntos, demostrando una gran confianza desde el perímetro. Pep Busquets volvió a ser uno de los jugadores más completos del equipo, con 11 puntos y una gran actividad en ambos lados de la pista. Gerard Fernández firmó un partido muy sólido, siendo el jugador más valorado de Cataluña gracias a sus 10 puntos y su enorme trabajo colectivo. Y por supuesto hay que destacar al capitán Guillem Vives, que además de dirigir al equipo durante todo el encuentro, estuvo muy cerca de culminar la remontada con 3 triples consecutivos en el tramo final. Por parte de Gran Bretaña, el gran protagonista fue Gabriel Olaseni, que dominó la pintura y fue clave para que los británicos acabaran llevándose el partido. En líneas generales, creo que Cataluña dejó una imagen muy positiva, porque fue un equipo muy intenso, con buena circulación de balón y muy comprometido defensivamente durante muchos minutos. Quizás se notó, ¿no?, esa falta de físico interior cuando Gran Bretaña elevó el nivel de contacto, algo completamente normal, teniendo en cuenta que muchos jugadores apenas habían coincidido unos días antes del partido. Pero si algo quedó claro es que esta selección tiene talento suficiente para competir contra equipos de buen nivel internacional. Y es que ojo, porque la selección catalana tiene mucha más historia de la que mucha gente se imagina. Estoy viendo aquí, por ejemplo, su primer partido se disputó en 1927, hace prácticamente un siglo. A lo largo de su historia ha conseguido victorias muy importantes, como el histórico triunfo frente a una selección de jugadores de la NBA en 1981 por 116-108. También ha derrotado a selecciones como Croacia, Lituania o Cuba, y en 2010 conquistó la Copa de las Naciones tras imponerse precisamente a Lituania en la final. Más recientemente, en 2003, estuvo muy cerca de sorprender a Argentina, ¿no?, en el partido del centenario del básquet catalán, cayendo únicamente por 88-94. Y si repasamos los nombres que han defendido la camiseta de Cataluña, encontramos auténticas leyendas de baloncesto. Pau Gasol, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, Roger Grimau, Jordi Trias, Raúl López, Víctor Sada, Alex Mumbrú, Jordi Villacampa, Ferran Martínez o Andrés Jiménez son algunos de los grandes jugadores que han formado parte de esta selección. Un auténtico equipazo que demuestra el enorme talento que siempre ha tenido el baloncesto catalán. Y precisamente por eso surge, ¿no?, esta pregunta tan interesante: ¿qué nivel tendría esta selección si pudiera competir oficialmente? Pero antes de responderla, toca analizar la convocatoria de este año y la polémica que ha generado.
Vamos ahora con la convocatoria porque es aquí donde empieza el debate. Jaume Ponsarnau, entrenador de Sarne Bilbao Basket, fue el seleccionador y estuvo acompañado, la verdad, por un cuerpo técnico de muchísimo nivel. Estamos hablando de Gerard Encuentra, Jesús Ramírez y Xavi Selling, asistente de los San Antonio Spurs. La prelista está formada por 16 jugadores, mezclando experiencia, juventud y mucho talento. Sin embargo, esa no fue la plantilla que vimos sobre la pista y aquí llega el gran problema. Y es que Cataluña no pudo contar con 4 jugadores muy importantes porque fueron convocados por la selección española para disputar las ventanas FIBA, como son Joel Parra, Uriol Paulí, Pierre Uriola y Ferran Bassas. A esa lista a esa lista de bajas se sumó la de Rafa Villar, que se perdió el partido por lesión. Y sinceramente, creo que esto perjudicó mucho a la selección catalana, porque es que estamos hablando de 5 jugadores que podrían haber tenido perfectamente un papel importante, que habrían dado un salto de calidad evidente al equipo. Y lo que más llama la atención es que en el caso de España, ni Uriol Paulí ni Ferran Bassas llegaron a disputar minutos en el partido frente a Dinamarca. Es decir, Cataluña perdió a 2 jugadores importantes que además ni siquiera participaron con la selección española. Aún así, el equipo compitió de tú a tú contra Gran Bretaña y estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Y personalmente, de la lista hay algún nombre que habría cambiado, ¿no? La lista estuvo compuesta por Ferran Bassas de Kitsanas y Manresa, Lluís Costa de Covirán Granada, Guillem Vives de Asisa Juventud, Jaume Lobo de Estia Menorca, Pep Busquets de Básquet Girona, Aleix Font de Sarne Bilbao, Rafa Villar de Cosner Baskonia e Isaac Nogués de Valencia Basket para completar los bases y escoltas. En cuanto al 3 y al 4, Joel Parra del Barça, Uriol Pauli de Jayo Lleida, Gerard Fernández de Kitsanas Manresa, Adrià Domènech del Cartagena y Robert Cusials del Oviedo. Y de pivots, Pierre Uriola, otro de Kitsanas Manresa, Ramon Vila de Tuzona Burgos e Ian Platiu de Davidson College. Y mi convocatoria ideal sería, en bases, Ricky Rubio, que sería sin duda la estrella del equipo, no hace falta presentación, Lluís Costa, que no estuvo, y repetiría con Ferran Bassas. Luego en el 2, Pep Busquets y Aleix Font, 2 jugadores a los que vimos. En el alero, Sergi Martínez, que no estuvo, y Uriol Paulí, que no pudo finalmente disputar el partido. En el 4, Joel Parra, Miquel Salvó, que sí que es verdad que ahora está recuperándose de una dura lesión, y Eric Vila, del Gran Canaria, reciente fichaje del Kitsanas Manresa, al cual no vimos tampoco. Y en el 5, Pierre Uriola, que sería el capitán del equipo, y Yankuba Sima, el 5 de Valencia, el que tampoco estaba convocado. Creo que con esta plantilla Cataluña ganaría todavía más talento, más físico y más profundidad de banquillo. Y evidentemente, antes de responder a la pregunta más interesante del vídeo, os voy a dar a conocer a los 2 entrenadores que yo me llevaría junto a estos 12 jugadores catalanes. El entrenador principal sería Pedro Martínez, creo que no hay otro mejor que él para dirigir a esta selección catalana. Se conoce a la perfección a los jugadores, mucha experiencia en baloncesto FIBA, que parece ser que se va a hacer oficial en las próximas horas su llegada al banquillo del Real Madrid. Y el entrenador asistente, que sería Dani Miret, muy jovencito. Así que hay ese contraste en el staff de Pedro Martínez y Dani Miret. Y ahora sí, si Cataluña pudiera competir oficialmente, ¿en qué posición del ranking FIBA estaría? Pues yo he estado mirando y creo que perfectamente estaría dentro del top 30 mundial. Para que os hagáis una idea, actualmente alrededor de esa posición encontramos selecciones como México, Bosnia y Herzegovina, Angola, Líbano, Croacia, Bélgica, Filipinas, Estonia, Costa de Marfil, Ucrania. Y sinceramente, viendo el talento que tiene Cataluña y sobre todo si pudiera contar siempre con todos sus jugadores disponibles, ¿no?, de los que yo me llevo, pues estos 12, y que no ocurra como ocurrió el domingo pasado, en el que finalmente no pudieron ni jugar ni Ferran Bassas, ni Uriol Paulí, ni Joel Parra, ni Pierre Uriola. Creo que estaría por encima de varias de esas selecciones. Obviamente, nunca podremos saberlo con certeza, pero viendo el nivel de los jugadores catalanes y el rendimiento que ofrecieron incluso con tantas bajas, me parece una valoración bastante realista. Y hasta aquí el análisis de la selección catalana de baloncesto. Ahora os toca a vosotros. ¿Dónde colocaréis a Cataluña en el ranking FIBA? ¿Cambiaríais algo de la convocatoria? ¿Y qué jugador creéis que faltó en esa lista? Os leo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada, porque se vienen muchos más vídeos de baloncesto. Y ahora solo queda esperar para ver cuándo volverá a jugar la selección catalana. Esto fue David Montero TV, puro básquet y pasión. Nos vemos en la próxima jugada.